No sé si ya se enteraron de la última noticia. Seguramente todos los días han de ser como yo. He tenido últimamente la necesidad lo primero que hago es agarro mi celular y veo cuál es el nuevo suceso del día. Y la verdad es que el Señor me reprendió, porque estamos ya acostumbrados a que vamos a recibir una mala noticia todos los días. En realidad, los cambios que están habiendo son fuertísimos. Día tras día hay una nueva sorpresa, no buena, sino mala en los noticieros. Y miren, sí es cierto, Dios lo anunció, Dios dijo que venía un cambio, que venía un reseteo, y lo estamos viendo fuerte desde el 2020. Y pasó el COVID, y este año hubo el eclipse y la guerra, y etcétera, etcétera. Así que lo que tenemos que hacer todos juntos es aprender a vencer. Ahora sí es el tiempo de los vencedores. Y creo que vamos a tener que platicar cómo vamos a vivir en este tiempo como vencedores y qué vamos a hacer para que nosotros podamos atravesar la tormenta sin ningún problema. Así que una de las cosas que Dios me habló hoy es David. Y me impacta cómo uno puede volver a leer lo mismo en la Biblia una y otra vez, y siempre hay una nueva revelación. Así que la historia que el Señor me puso a leer fue la de primera de Samuel 17, cuando David se enfrenta a Goliat. Y les animo a que lo vuelvan a leer. Pero por un rato, imagínense lo que está pasando en el corazón de David en ese momento. Un capítulo antes, Dios le dice a Samuel que nunca viera según lo que ven los ojos, sino que Dios ve las cosas según el corazón. O sea, Él ve el corazón de las personas. Y este David, que había estado escondido a la vista de todos, era objeto de burla. De hecho, en el capítulo 17, el hermano de David se burla y dice: ¿tú qué estás haciendo aquí? Tú no sabes nada de nada. Porque el pueblo estaba asustado, porque así como nosotros estamos ahorita, todos los días estaba recibiendo la amenaza de Goliat. Todos los días había una nueva noticia acerca de la destrucción que venía y que había un gigante al que nadie se le podía enfrentar. Y lo que estaba sucediendo es que estaba creando un desánimo, desaliento y temor en todo el pueblo. Pero escondido, sin ser parte de todo el ambiente terrorífico que las noticias estaban llevando, había un pastorcito. Y el pastorcito no estaba poniendo atención a esas grandes noticias. Lo sabía porque él salía de su redil e iba a donde estaba el rey. Y oía, porque él ya le llevaba el almuerzo a sus hermanos. Y ahí se enteraba de lo que estaba sucediendo, pero se regresaba otra vez a pastorear. Y cuando él pastoreaba, tenía grandes revelaciones y tenía gran comunión con el Señor, y dentro de ese lugar escondido él ganaba grandes batallas. Así que cuando él oye de esto, su corazón no estaba contaminado por el temor. Su corazón estaba embebido en el poder de Dios, porque él solito, a solas con Dios, supo la fuerza que Dios tenía, y que la fuerza de Dios superaba al gigante, superaba a los leones, a los osos con los que David se enfrentaba. Y esas victorias le habían dado entonces la fortaleza y la valentía de ir ante un rey y decir: no se preocupe, yo me voy a encargar de él. Yo siempre me pienso un patojito, un muchachito de 16, 17 años, jovencito, tal vez más joven que eso, delgadito, ¿verdad? Que no era nadie. Incluso recuerden cómo él se quiso poner la armadura de Saúl y se le caía. Él no podía con esto, porque no podía con la armadura de alguien más. Y este jovencito es el que se atrevió a decir: yo voy a enfrentar esto, porque yo ya vi el poder de Dios. Si yo me enfrentaba a leones y osos yo solito y lo vencía,
este incircunciso, dice filisteo incircunciso, y lo desprecia de esta manera. Y se enfrenta al filisteo incircunciso. Y de una manera tan sobrenatural y tan fuera de lo normal, vence a este gigante. Y sabemos la historia de memoria. Pero ¿qué es lo que me llamó la atención? Y lo que me llamó la atención es el fuego, el ardor, la pasión que había en David por Dios. La manera como él simple y sencillamente pensó en la grandeza de Dios y no pensó en el tamaño del gigante. Estaba tan embebido en el poder de Dios, tan convencido de que Dios era el fuerte de Israel y que él simple y sencillamente tenía que aparecer en el campo de batalla, y que estaba su corazón tan unido a la verdad de Dios que no tuvo temor y se le enfrentó a este filisteo incircunciso, se burla de él. Y entonces cuando el gran gigante empieza a burlarse y a menospreciar a David, David se le enfrenta con la verdad y dice: tú venís con estas grandes armas, tú venís con este gran poder, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel. Y le ganó, lo venció. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir con esto el día de hoy? Que tu actitud es muy importante, es invaluable la actitud que tengas el día de hoy. Si la actitud inconsciente es la de tener una tensión muy grande y la de permanecer en un estado como de opresión, en donde tratamos de orar pero no se puede y no hacemos algo para romper con esa opresión, pues vamos a caer en el grupo de Saúl, ¿verdad? Donde ellos era como una histeria colectiva, un temor colectivo. Pero si nuestra actitud es la de aprender a ser el que está escondido, el que está en el rebaño, el que aprende a no beber de las noticias, sino a beber del manantial de agua fresca todos los días, no vamos a tener temor del gigante. Va a haber dentro de nosotros una fuerza que no la podemos explicar. Algo que al contrario de hacernos sentirnos tensos, lo que vamos a sentir es alegría. Vamos a estar expectantes, vamos a estar motivados a ver qué es lo que Dios va a hacer. Pero otra cosa que vamos a tener es que si tenemos la actitud de David, escondidos en la presencia de David y no estando concentrados en lo que el gigante está hablando, sino concentrados en un Dios grande, y que además tenemos en nuestra memoria las victorias que Él ya nos otorgó y conocimos a Dios dentro de esas victorias, y vamos en nombre de ese Dios de Israel a enfrentar los gigantes, Dios nos va a recompensar, porque años después Dios le dice a David que yo te saqué dentro del redil y te hice rey de Israel. Y miren, fue tan grande la recompensa que Dios le dio por un pequeño muchachito que dio valor al tiempo a solas con Dios y supo aprovechar las circunstancias que tenía para encontrarse con Dios, en lugar de dolerse que él no era tan vistoso como los hermanos o tan amado como los hermanos, sino que dentro de la misma relación íntima que tenía con el Señor, él estuvo en una situación abandonada. Él estuvo en una situación en donde realmente a nadie le ponía atención y que él era menospreciado, y en esa situación supo que su única esperanza era Dios.
Y en esa situación lo que él hizo fue acogerse del verdadero amor de su corazón, que era Dios. Y se acogió tanto a ese amigo, a ese acompañante que se llamaba Yod-Heh Vav-Heh, que era el Mesías. Él conoció al Mesías en esa intimidad y supo. Miren cómo hay un colibrí que nos está visitando. Es el Espíritu Santo que viene a acompañarnos con este mensaje. En fin, supo Dios supo David que no hay gigante ni hay fuerza más grande que el Dios de Israel, y ese fuego interno fue todo lo que Dios necesitó para que un pequeño muchachito de tal vez 150 libras de peso, 160 tal vez, pudiera vencer a este hombre de 6 pies. Tan grande, tan grande, tan grande era, que nadie podía enfrentársele. Así que lo que quiero hoy es decirte que tenemos que empezar un proceso davídico, en donde también nosotros lleguemos a tener esa certeza de que hay un Dios de Israel que está a nuestro lado, que Él ya tiene un plan, Él ya tiene una respuesta, Él ya tiene ya lo tiene todo visto, pero sí está esperando de que haya un cuerpo de Cristo que tenga el corazón conforme al de Él, que le crea a Dios, y que la muestra de que le cree es una paz que sobrepasa todo entendimiento, de que es una parte del cuerpo de Cristo, que lo que sabe es que hay un Dios que va a vencer ese gigante, que va a vencer ese gobierno, que va a vencer a los malvados, al anticristo y a la nueva orden mundial, y que Él va a salir ganando, y que nosotros no nos vamos a dejar amedrentar por lo que ese gigante está hablando y queriendo hacer para que nosotros nos sumamos en el temor. Vamos a ser valientes como David, y entonces veremos la recompensa que hay para aquellos que le creen en el Señor. Los bendigo.